Te dijeron que el agua del bautismo lavaba tu pecado, y es verdad, pero ¿y si esa es solo la mitad de la historia? ¿Y si el verdadero poder de ese día sagrado te fue ocultado deliberadamente? Piensa por un momento. ¿Alguna vez has sentido en lo profundo de tu alma que a tu fe le falta fuerza? Que a veces luchas batallas espirituales y te sientes indefenso, desprotegido. Hoy vas a entender por qué. Porque el bautismo original no era solamente un símbolo, era una armadura de luz, un sello de fuego divino que te hacía espiritualmente invencible, una verdad tan poderosa que fue enterrada y silenciada por siglos. En los próximos minutos no solo vas a escuchar una historia, vas a recibir una revelación que tiene el poder de cambiar el rumbo de tu vida espiritual para siempre. Vas a descubrir el poder que te pertenece por derecho divino y cómo puedes empezar a reclamarlo hoy mismo. Si tú también estás cansado de una fe superficial, si tu corazón tiene sed de una verdad más profunda y poderosa, entonces este mensaje ha llegado a ti por una razón. Demuestra ahora que no eres de los que se conforman. Deja tu amén en los comentarios como una declaración de que tu alma busca la luz. Suscríbete para que juntos fortalezcamos esta comunidad de buscadores de la verdad y dale un me gusta a este video para que esta luz venza a la oscuridad de la ignorancia. Y sobre todo, quédate conmigo hasta el final, porque la bendición que ha sido preparada para ti tiene el poder de despertar al guerrero espiritual que vive en tu interior. Tu verdadero viaje comienza ahora. ¿Alguna vez has sentido en el silencio de una basílica antigua o en el recogimiento de su propia oración que hay algo más? Una verdad más profunda, apenas susurrada bajo el peso de 20 siglos de historia. Nos arrodillamos ante altares dorados, recibimos los sacramentos y escuchamos las homilías, convencidos de conocer nuestra fe. Pero, ¿y si lo que conocemos es solo la sombra de una luz que alguna vez fue cegadora? ¿Y si el rito más fundamental de nuestra iniciación, el bautismo, fue despojado de su poder más terrible y glorioso? Durante incontables generaciones, el bautismo ha sido el umbral sagrado, la puerta de entrada a la vida en Cristo. Lo vemos como el perdón de los pecados, el renacimiento espiritual, un pilar inamovible de la fe. Pero en las criptas olvidadas de la historia, en los márgenes de los evangelios que la Iglesia no quiso que leyéramos, yace un secreto que, de ser revelado, no solo cambiaría nuestra comprensión de este sacramento, sino que sacudiría los mismos cimientos de nuestra relación con Dios. Imaginen por un momento que el verdadero bautismo no era simplemente un símbolo, sino una consagración de guerra. Una iniciación espiritual tan potente que sellaba el alma contra las potestades de la oscuridad. Un escudo forjado en el fuego del Espíritu Santo que hacía al iniciado intocable e invisible para los enemigos de la luz. ¿Por qué este conocimiento fue silenciado? ¿Qué poder tan inmenso contenía que la estructura religiosa dominante temió ponerlo en manos de los fieles? Las respuestas no se encuentran en los catecismos modernos, sino en documentos prohibidos, en los evangelios apócrifos, en aquellos escritos que fueron considerados demasiado peligrosos para la doctrina oficial. Textos que no hablan de un rito social, sino de una transmisión directa de poder divino. Instrucciones que, según los primeros cristianos, brotaron de los labios del mismo Jesús, pero que fueron rápidamente ocultadas, enterradas bajo capas de dogma y tradición para proteger una estructura de control humano. Lo que están a punto de escuchar podría quebrar todo lo que creen. No es una teoría, es una verdad olvidada, registrada en manuscritos que la Iglesia luchó por borrar de la memoria del mundo. Y la pregunta que resuena a través de los siglos es, ¿por qué? ¿Por qué esconder algo tan esencial? Quizás la respuesta es tan simple como aterradora. Porque
Esta verdad le devuelve al individuo un poder espiritual que trasciende todo control humano, que derriba los muros de las instituciones religiosas y conecta al alma directamente con lo divino, sin necesidad de intermediarios. Prepárense, porque vamos a descender a las catacumbas de la fe para desenterrar el lado oculto del bautismo. Y les aseguro que, después de comprenderlo, nunca más verán este sagrado ritual de la misma manera. Para entender la magnitud de lo que se perdió, debemos viajar en el tiempo, no a las grandes catedrales de la Edad Media ni a las basílicas de Roma, sino más atrás, a una era donde la fe era un fuego que ardía en la clandestinidad. Piensen en los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia no era una institución de poder, sino un movimiento espiritual perseguido, radical, un susurro en las sombras del Imperio Romano. La fe no se vivía en templos de mármol, sino en el polvo de los desiertos, en el silencio de las cuevas, en el interior de casas escondidas, donde los fieles se reunían bajo el manto de la noche, lejos de los ojos de los centuriones y los espías. En este escenario de urgencia y secreto, el bautismo era algo completamente diferente. Olviden las multitudes sonrientes, las cámaras y los ropajes blancos de una ceremonia dominical. El bautismo original, aquel practicado por los discípulos más cercanos de Jesús y sus primeros seguidores, no era un acto público, era un ritual secreto, la culminación de un arduo camino de purificación interna, reservado solo para unos pocos. No era para niños, no era para conversos casuales, era para los iniciados. Esta palabra, iniciado, es la clave de todo. Se refería a aquellos que habían alcanzado una madurez espiritual profunda, que habían atravesado un proceso de aprendizaje llamado gnosis, un conocimiento revelado, no intelectual, y que estaban listos para recibir no solo agua sobre el cuerpo, sino luz sobre el alma. ¿Pueden percibir la diferencia abismal? No era una formalidad religiosa, era un hito espiritual, un rito de paso que simbolizaba el cruce de la frontera entre la ignorancia del mundo y la iluminación del reino. Fuentes antiguas, como el Evangelio de Tomás o los escritos de Clemente de Alejandría, nos revelan que el bautismo era parte de un proceso gradual, con niveles de profundidad espiritual. Era la entrada a una nueva etapa de la existencia, un renacimiento sí, pero no en el sentido superficial que a menudo le damos hoy. Era un renacimiento de la mente, una activación de facultades espirituales latentes. Este proceso incluía rituales complejos, la unción con aceites consagrados, la imposición de manos, la invocación del Espíritu Santo a través de gestos específicos y, lo más importante, la transmisión de palabras secretas y oraciones selladas que solo los maestros de la fe conocían. En aquellos primeros 3 siglos, los cristianos no llamaban a sus reuniones misas o cultos, las llamaban asambleas de los santos o reuniones del camino, porque para ellos seguir a Cristo era literalmente recorrer un camino oculto, una senda estrecha revelada paso a paso, y el bautismo era una de sus puertas más angostas, un umbral que solo podía ser cruzado por aquellos dispuestos a morir a su antigua vida, a su viejo yo, para renacer con los ojos abiertos al mundo espiritual invisible. Y aquí es donde la historia da un giro trágico. La Iglesia institucional, a medida que crecía en número y poder, comenzó a simplificar, a esconder y, en muchos casos, a borrar por completo esta profundidad. Cuando el cristianismo, en el siglo IV, bajo el emperador Constantino, dejó de ser una fe perseguida para convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, todo cambió. La fe, que había sido un camino secreto de iluminación interior, se transformó en una herramienta de cohesión social y control político. Y en este proceso, el bautismo,
que una vez fue la cima de un viaje espiritual personal, se convirtió en un ritual de entrada masivo y obligatorio para la nueva religión del Estado. Se comenzó a bautizar a los bebés, no porque hubieran alcanzado la madurez espiritual, sino como un requisito cultural, político, casi administrativo, un sello de ciudadanía en el nuevo orden mundial. Se dan cuenta de la tragedia. El bautismo pasó de ser un pacto consciente y transformador entre el alma y su creador, a un gesto automático, vaciado de intención, despojado de su poder. Y lo que es aún más grave, los rituales, los textos y las prácticas que rodeaban al bautismo original comenzaron a ser perseguidos, tildados de herejía. Muchos de esos manuscritos fueron quemados, otros escondidos por monjes en el desierto, y muy pocos sobrevivieron. Por ejemplo, en los códices de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto, encontramos descripciones de bautismos espirituales que no solo involucraban agua, sino también luz y fuego. Los antiguos gnósticos hablaban del bautismo de fuego y de espíritu, tal como lo anunció Juan el Bautista. Él dijo: «Yo los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene después de mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». ¿Qué era ese fuego? ¿Por qué ya nadie habla de este segundo bautismo, de esta dimensión abrasadora del sacramento? Otro punto que pocos conocen. En los rituales primitivos, el bautismo era precedido por ayunos prolongados, confesiones profundas y un tipo de catequesis secreta donde el candidato aprendía sobre las realidades espirituales, invisibles. No solo se le enseñaba a amar a Dios, se le instruía sobre la guerra espiritual. Necesitaba saber que no solo se estaba entregando a la luz, sino que estaba siendo sellado contra los poderes de este mundo. Era como recibir una armadura de luz contra los arcontes, las fuerzas oscuras que San Pablo menciona en su carta a los Efesios, como principados, potestades, los dominadores de este mundo de tinieblas. Todo esto fue arrancado de la práctica cristiana moderna, y cuando uno observa los bautismos actuales, a menudo rápidos, superficiales, realizados sin una conciencia real de la batalla cósmica que se libra por cada alma, uno comprende cuán diluida está la esencia. Peor aún, cuando un erudito o un buscador de la verdad se atreve a señalar estos textos apócrifos y estas tradiciones antiguas, es rápidamente tildado de hereje, de engañado, de peligroso. Pero, ¿es realmente peligroso o es simplemente demasiado liberador para un sistema que se fundamenta en el control? Si el bautismo era una iniciación espiritual secreta que implicaba preparación, madurez y una conexión directa con lo divino, ¿qué otros rituales, qué otras enseñanzas de Jesús han sido suprimidas a lo largo de los siglos? Estas preguntas nos incomodan porque nos arrancan de nuestra zona de confort religioso, pero son precisamente estas preguntas las que nos acercan a la verdad perdida. Hubo un momento exacto en la historia en que el alma del bautismo fue reemplazada por el cuerpo de la ceremonia, un punto de quiebre deliberado entre lo que practicaban los primeros discípulos, con toda su carga simbólica, espiritual y transformadora, y lo que gradualmente se convertiría en un espectáculo público, vaciado de poder y manipulado por intereses humanos. Durante los primeros siglos, como hemos visto, el rito seguía una línea esotérica, una herencia de las enseñanzas ocultas de Jesús. No era agua arrojada sobre la cabeza, era un pacto invisible sellado con palabras de poder que solo los iniciados conocían. Era una rendición consciente, el fruto de un largo proceso de estudio, purificación y compromiso con lo más sagrado. Pero entonces llegó el año 313 y con él el Edicto de Milán. El emperador Constantino, por razones que los historiadores debaten entre la conversión genuina y la estrategia política, legalizó el cristianismo.
Imaginen la escena. La iglesia, hasta entonces una comunidad que se escondía en las catacumbas, vista como una secta peligrosa, de repente se encuentra bajo la protección del César. El poder imperial que antes la crucificaba, ahora la abraza. Y esta protección trajo consigo un veneno dorado, el poder terrenal. Se construyeron templos majestuosos sobre los antiguos lugares de culto pagano. Los líderes espirituales, antes pastores de un rebaño perseguido, ganaron influencia política, se sentaron en consejos y se vistieron de púrpura. La fe fue regulada, organizada, sistematizada, y el bautismo, aquella puerta estrecha a un camino de revelación, se convirtió en la ancha puerta de entrada a la religión del imperio, un marcador obligatorio de ciudadanía. Era necesario bautizar a todos, hombres, mujeres y sobre todo niños. Bebés que no entendían absolutamente nada sobre la fe, el pecado, el arrepentimiento o la salvación. Y lo que rara vez se cuenta en las clases de historia de la Iglesia es que, junto con esta institucionalización masiva, muchos elementos del bautismo original fueron deliberadamente eliminados, prohibidos y borrados de los registros oficiales. Textos enteros desaparecieron de la circulación pública. Manuscritos que hablaban de un bautismo iluminador, que involucraba ritos con aceite, una conciencia específica, la invocación de nombres sagrados e incluso juramentos espirituales de renuncia a los poderes del mundo, fueron condenados como herejía en los grandes concilios. Y los pocos que sobrevivieron lo hicieron porque fueron enterrados, literalmente, en el desierto egipcio, escondidos en jarras de Ptintosum, arcilla bajo las arenas del olvido. No fue sino hasta 1945, cuando unos campesinos descubrieron por casualidad la biblioteca de Nag Hammadi, que parte de esta verdad volvió a la luz. Entre esos textos, manuscritos como el Evangelio de la Verdad o el Evangelio de los Egipcios revelan que el bautismo original implicaba juramentos sagrados, declaraciones de renuncia a los arcontes y un compromiso de confidencialidad absoluta. Imaginen esto, una ceremonia silenciosa, lejos de miradas curiosas. El candidato, de pie en el agua, declaraba en voz alta: renuncio a la ignorancia, renuncio a la mentira, renuncio a los poderes que gobiernan este mundo. Y entonces, el maestro o el anciano que presidía el rito invocaba sobre él el nombre oculto del Padre, un nombre que no aparece en las escrituras canónicas, y lo sellaba con un aceite consagrado, símbolo del Espíritu de Dios que descendía para protegerlo. Esto no es una invención, está escrito, está registrado, pero fue prohibido. ¿Por qué? Porque le daba al fiel un acceso directo, personal e incontrolable a lo divino, eliminaba la necesidad de pasar por la jerarquía de sacerdotes, templos y rituales públicos, otorgaba una autonomía espiritual que era una amenaza directa al poder de la institución. Era demasiado peligroso, y por eso fue borrado. Poco a poco, estos elementos profundos y esotéricos fueron reemplazados por ceremonias públicas con fórmulas simples y repetitivas. La imposición del bautismo infantil fue el golpe de gracia, eliminando cualquier requisito de conciencia y comprensión. El bautismo ya no era un sí al reino pronunciado por un alma despierta. Se convirtió en una marca de pertenencia a un orden humano. Y quizás usted piense, pero si todo esto es cierto, ¿por qué no está en la Biblia? La respuesta, una vez más, nos confronta con decisiones humanas, políticas y religiosas. Lo que hoy llamamos Biblia es el resultado de una selección específica de textos, decidida en concilios organizados por líderes de la Iglesia, hombres de carne y hueso con sus propios intereses, facciones y disputas teológicas. Los libros que no se ajustaban a la doctrina que ellos querían establecer fueron clasificados como apócrifos,
gnósticos o heréticos. Pero, ¿quién decidió que estaban equivocados? ¿La voz de Dios o la voz de hombres con poder? El manuscrito llamado Exposición Valentina, también encontrado en Nag Hammadi, describe que el bautismo incluía un momento de descenso de la luz, donde el bautizado era sobrecogido por una presencia espiritual tan intensa que entraba en éxtasis. Esto nos recuerda a las experiencias del apóstol Pablo, cuando en sus cartas habla de visiones, de ser arrebatado al tercer cielo, de experiencias místicas inexplicables. ¿Sigue siendo posible este tipo de bautismo hoy? ¿O nos hemos conformado con una versión diluida, superficial y controlada en nombre de una fe domesticada? Volvamos a la frase que todos conocemos, pero que casi nunca comprendemos en su insondable profundidad. La conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo, un fariseo curioso que buscaba la verdad bajo el amparo de la oscuridad. Jesús le dice: «Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu». Jesús no estaba hablando de una simple ceremonia, hablaba de un renacimiento literal, un proceso que involucraba dos elementos inseparables: el agua, sí, pero también el Espíritu. Y la pregunta que debería hacer eco en nuestras almas es: ¿qué es ese Espíritu? No es una metáfora de la emoción religiosa, ni del ambiente místico de un servicio. Se refiere a algo real, tangible, activo y transformador. Una fuerza divina que solo se manifiesta plenamente en aquellos que pasan por el proceso completo del bautismo espiritual. El bautismo original era una iniciación sagrada que despertaba el verdadero yo espiritual, ese ser de luz que yace dormido o asesinado por la ignorancia y el ruido del mundo físico. En textos apócrifos, como el Evangelio de Felipe, encontramos revelaciones asombrosas al respecto. Dice que la persona que desciende a las aguas del bautismo sin un profundo conocimiento de sí misma y de Dios, desciende como una simple forma, no en la verdad. Para que el bautismo tuviera un efecto espiritual real, era necesaria la gnosis, esa revelación interna. Era necesario conocer al Dios verdadero, no al Dios de las estructuras y las religiones, sino al Dios de la esencia, del espíritu, de la luz. El verdadero bautismo, por lo tanto, no era una ceremonia vacía, era un portal a lo que San Pablo llamaba el hombre interior, la nueva criatura, aquella que ya no vive según la carne, sino según el Espíritu. En Romanos 6, el apóstol dice algo revelador: «Fuimos, pues, sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». Pablo está usando el lenguaje de la muerte y la resurrección iniciáticas. El dundu, bautismo, era una muerte consciente, un descenso simbólico al mundo invisible y un regreso a la vida transformado, con nuevos ojos, una nueva percepción y una identidad espiritual activada. Pero esta profundidad fue eliminada. Hoy, a muchos se les enseña que el bautismo es solo un símbolo externo de una decisión interna. Pero, ¿era solo eso? ¿O lo convirtieron en un mero símbolo precisamente porque era demasiado peligroso como realidad? Porque como realidad conectaba al hombre directamente con el Espíritu de Dios, sin necesidad de mediadores, dogmas o jerarquías eclesiásticas. El Evangelio de los egipcios dice que el bautismo iniciaba el proceso de liberación de las cadenas de la carne y que después de recibirlo, el iniciado debía vigilar atentamente sus sueños, porque a través de ellos vendrían revelaciones del Padre de la Luz. Todo esto apunta a un proceso místico y profundo que implicaba una transformación real, no solo formal. Lo que la Iglesia hizo a lo largo de los siglos fue
aislar la interpretación más simple y controlable de estos textos y dejar de lado todo aquello que hablaba de poder interior, de conexión directa, de revelaciones sobrenaturales y de autonomía espiritual. Y con eso creó una versión segura e institucionalizada que mantiene al creyente dentro de los límites de lo predecible. Cuando Jesús habla de nacer del Espíritu, no se refiere a asistir a servicios religiosos y repetir fórmulas aprendidas. Se refiere a acceder al mundo invisible, a percibir la realidad que se esconde más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. Habla de un nacimiento que cambia la naturaleza misma del ser. Por eso, el bautismo original a menudo incluía no solo agua, sino también el aceite, salmos cantados en tonos vibratorios específicos, palabras de poder e incluso confesiones espirituales profundas que permitían cortar lazos con la antigua naturaleza caída. ¿Cuántos de nosotros fuimos bautizados sin entender lo que realmente significaba? ¿Cuántos fuimos sumergidos en el agua sin saber que se nos invitaba a morir y renacer espiritualmente? ¿Cuántos participamos en una ceremonia sin tener la menor idea de que el bautismo, cuando se realiza en su plenitud, es una llave que abre puertas entre los mundos? Si supiéramos esto, entenderíamos por qué tantos relatos antiguos hablan de personas que, después del bautismo, veían luces, recibían visiones, hablaban en lenguas espirituales y eran sobrecogidas por una paz y una fuerza inexplicables. No era solo emoción, era una conexión real con el reino de Dios. Cuando nos sumergimos en las capas espirituales más profundas del bautismo, descubrimos algo que los primeros cristianos sabían muy bien, pero que ha sido prácticamente borrado de la teología moderna. El bautismo era un arma espiritual, una herramienta de poder contra las fuerzas de la oscuridad, una protección sagrada contra las entidades invisibles que operan en el mundo material. Era una especie de sello espiritual que impedía el dominio de los arcontes. Estos seres, mencionados prominentemente en los textos gnósticos, resuenan con varias figuras bíblicas que indican poderes malignos que operan en el aire, en los sistemas del mundo e incluso dentro de las estructuras religiosas. Los gnósticos los describían como fuerzas dominantes, arquitectos de la ilusión, controladores de la materia y enemigos directos del alma que busca la luz divina. Y es por eso que, según estos textos, el bautismo era visto como un acto de sellado del Santo alma, un ritual que impedía que estas entidades tuvieran acceso o control sobre aquel que había renacido espiritualmente. En el Apócrifo de Juan, uno de los documentos principales de la biblioteca de Nag Hammadi, se revela que los arcontes crearon el mundo visible como una prisión y que el hombre, al nacer, es envuelto por velos de olvido y esclavitud espiritual. Pero el bautismo, el verdadero bautismo, sería el ritual que rasga estos velos. El texto afirma que aquel que conoce al Padre de mí no me siento, la verdad y es sellado en su nombre, se vuelve invisible para los arcontes. Esto es de una potencia abrumadora. Cambia por completo nuestra visión del propósito del bautismo. Ya no se trata solo de arrepentimiento, se trata de guerra espiritual. Es como si al descender a las aguas del verdadero bautismo, el espíritu humano se volviera inaccesible para los ojos del enemigo. Queda marcado por la luz. Y esta marca no es visible para el mundo físico, pero en los dominios espirituales brilla como un escudo, como un signo de propiedad divina. En Efesios 6:12, San Pablo nos advierte: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la misma realidad que los gnósticos, los esenios e incluso algunos de los primeros padres de la Iglesia reconocían. Hay una guerra invisible, una batalla espiritual constante.
Y el bautismo era uno de los principales mecanismos de defensa para el iniciado. El problema es que, con el tiempo, esta comprensión se perdió. El bautismo se convirtió en un rito social, un gesto simbólico. El aspecto místico, espiritual y protector fue descartado. Pero los antiguos sabían que cuando se entraba en las aguas con verdadera conciencia y fe, el bautizando estaba siendo revestido con una armadura espiritual. El Espíritu de Dios lo cubría invisiblemente, creando una barrera entre su alma y las influencias malignas del mundo. Y esta protección no era solo para la vida terrenal. En textos apócrifos se dice que las almas, al dejar el cuerpo, deben pasar por varias esferas espirituales antes de llegar al reino, y que muchas de estas esferas están habitadas por arcontes que intentan encarcelar o desviar a las almas. El verdadero bautismo le daba al iniciado las palabras, los sellos y el conocimiento que lo hacían inmune a estas fuerzas durante esa travesía post-mortem. Esto muestra que el bautismo era literalmente un escudo contra el error cósmico. Es curioso pensar que el propio Jesús, al ser bautizado por Juan, vio los cielos abrirse, al Espíritu descender y una voz declarar: «Este es mi Hijo amado». Este no es un simple gesto simbólico. Es un hito espiritual de altísimo impacto. Es como si en ese momento todo el mundo espiritual reconociera a Jesús como un ser sellado y autorizado, apartado para una misión sagrada. Y si el mismo Hijo de Dios pasó por este rito, ¿cómo podemos nosotros tratarlo con tanta ligereza y superficialidad? El bautismo, para los primeros cristianos, también simbolizaba una ruptura de pacto con el sistema del mundo. Era un acto de rebelión contra los falsos dioses, los amos de este siglo, las fuerzas del engaño. Al bautizarse, el iniciado no solo le decía sí a Dios, sino un rotundo no a los arcontes, a la matriz de control espiritual que ha dominado a la humanidad por milenios. Imaginen hoy a personas bautizándose con esta conciencia, con este entendimiento profundo de que se están uniendo a una fuerza que rompe cadenas espirituales. Sería un peligro para el sistema, ¿no es así? Quizás por eso esta comprensión fue borrada de los púlpitos. Un pueblo sellado, despierto y consciente es un pueblo incontrolable. Después de todo lo que hemos revelado, es posible que usted se pregunte: ¿y ahora qué? ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? La respuesta es más impactante de lo que parece, porque cuando nos damos cuenta de lo que se nos ha ocultado, de cuánto significado espiritual se ha diluido, la única reacción honesta es una de santa indignación y también de un profundo llamado al despertar. Hoy, miles de personas son bautizadas en nombre de una tradición vacía. Son llevadas a las aguas en ceremonias rápidas, con palabras repetidas mecánicamente, sin ninguna explicación profunda de lo que yace detrás de este acto milenario. Niños, adolescentes, adultos, todos pasan por el ritual como si fuera un paso burocrático dentro de una iglesia. Pero, ¿cuántos de estos bautismos son realmente conscientes? ¿Cuántos portan el sello espiritual que los primeros cristianos tanto valoraban? ¿Cuántos están sellando el alma con la luz y cuántos solo están mojando el cuerpo con agua? La verdad es que a muchos se nos ha enseñado a creer que el bautismo es solo un símbolo, pero esta explicación, además de superficial, ignora siglos de tradición mística y transformadora. Omite que el bautismo era, originalmente, una llave para acceder al reino de Dios aquí y ahora. No solo un rito, sino un pasaje, un verdadero renacimiento. Vivimos en una generación con acceso a información como nunca antes, y sin embargo, la mayoría de las iglesias continúan enseñando el mismo modelo superficial. Y lo que es más preocupante, cuando alguien se atreve a hablar del bautismo original, del sellado espiritual, de los arcontes, es inmediatamente tachado de hereje.
Pero ¿es herejía buscar la verdad, incluso si nos incomoda? ¿O la verdadera herejía es vivir en la ignorancia pensando que ya lo sabemos todo? Piense en esto. Si el bautismo era un escudo contra la oscuridad, ¿dónde está ese poder hoy? ¿Por qué tantos cristianos, incluso bautizados, viven en cadenas espirituales? ¿Por qué viven confundidos, ansiosos, oprimidos? La respuesta puede estar justo ahí, porque el bautismo que muchos reciben hoy es solo una sombra de lo que fue. Le falta comprensión, le falta preparación, le falta conocimiento espiritual. Y sin eso, el bautismo se convierte en un evento más en la agenda de la Iglesia, no en la explosión espiritual que debería ser. Es un rito vacío, una invitación a una fe vacía. Y esto no es solo serio, es peligroso, porque cuando una persona cree que ha sido sellada, pero en realidad no lo fue, se vuelve vulnerable. Cree que está protegida, pero su alma está abierta. Cree que tiene autoridad, pero sigue bajo el dominio de las fuerzas que gobiernan este mundo. Y lo más trágico es que puede llegar a pensar que Dios no responde, que nada cambia, cuando en realidad nunca ha pasado por el verdadero nacimiento del agua y del Espíritu. Ahora que los velos han comenzado a rasgarse, ha llegado el momento de mirar hacia adelante y comprender que estas verdades ocultas sobre el bautismo están directamente vinculadas a la profecía y a los tiempos que vienen. Hay indicios de que habrá una restauración sobrenatural del bautismo original en los últimos días. La palabra de Dios está llena de advertencias sobre un tiempo de purificación, una separación que ocurrirá antes del fin, sobre un pueblo que será sellado con una marca invisible. Y quizás nunca nos hemos detenido a pensar que este sello tiene una conexión directa con lo que estamos llamando el bautismo perdido. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, Juan nos da una visión impactante, ángeles que detienen los vientos de la destrucción hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego escucha el número de los sellados, 144,000, un pueblo marcado, purificado, separado, intocable ante el juicio inminente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es este sello y cómo se recibe? El sellado espiritual en las Escrituras se asocia constantemente con la consagración y el pacto. Pero, ¿y si el verdadero bautismo, el que fue oculto, fuera parte esencial de este proceso de sellado profético? ¿Y si el bautismo como arma espiritual, como un ritual de activación divina, no es solo un símbolo, sino un requisito previo para estar entre los marcados al final de los tiempos? En los últimos días, Dios restaurará lo que ha sido oculto. Levantará a hombres y mujeres que pasarán por el verdadero bautismo, uno que no solo está hecho con agua, sino con fuego, luz, espíritu y verdad. Un bautismo que sella contra los arcontes, que libera de la matriz del mundo visible, que permite a los fieles permanecer firmes cuando los vientos de la tribulación comiencen a soplar. Y no se equivoquen, ese tiempo ha comenzado. Las estructuras se están desmoronando. La fe institucionalizada está perdiendo su fuerza. La gente tiene hambre, no de entretenimiento religioso, sino de una revelación genuina del poder de Dios. Y en medio de este hambre espiritual, un clamor silencioso comienza a surgir. Señor, restaura lo que se ha perdido. Devuélvenos tu bautismo. No es suficiente ser parte de una iglesia o conocer los versículos si no se está marcado con el sello espiritual. El bautismo simbólico, por hermoso que parezca, no protegerá contra lo que viene. Solo el verdadero bautismo, el que viene con transformación y activación espiritual, será reconocido en el mundo invisible. Y lo más poderoso de todo es que esta restauración ya está comenzando. Usted que escucha esto ahora quizás no lo sepa, pero es parte de este movimiento profético, porque no solo está escuchando información, está siendo confrontado con algo que ha sido silenciado durante siglos.
Estás siendo invitado a dejar la superficialidad y entrar en una dimensión espiritual que pocos tienen el coraje de explorar. Se está despertando una generación que vivirá el bautismo como lo vivieron los primeros cristianos, que comprenderá el poder detrás del sello espiritual y que se preparará para lo que está por venir. Y así llegamos al final de este viaje juntos. Pero en realidad, esto no es un final, es un comienzo. La información que descubriste hoy, esa verdad sobre el poder que yace dormido, no es para generarte miedo, sino para darte libertad. Ya no eres la misma persona que hizo clic en este video. Ahora llevas contigo una semilla de conocimiento, una luz que muy pocos tienen el privilegio de ver. Y eso te hace parte de algo más grande. Una comunidad de almas que no se conforman, que buscan, que despiertan. Quiero darte las gracias de corazón por haberme acompañado, por tu tiempo y por tu mente abierta. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste esa chispa de verdad, la mejor forma de agradecer es dejando un me gusta. Es un gesto simple, pero enciende una luz que ayuda a que esta revelación llegue a más personas que también la necesitan. Y si quieres seguir profundizando, si tu corazón pide más, te invito a suscribirte. Sería un verdadero honor que te unas a esta familia. Antes de irte, me encantaría leerte. No te vayas sin dejar tu huella. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más resonó contigo. ¿Qué pensamiento o sentimiento te llevas de este video? Leo cada uno de sus mensajes porque sus historias también me inspiran a mí. Recuerda siempre, las verdades más importantes no se gritan en las multitudes. Se susurran directamente al corazón que está listo para escuchar. Y el tuyo, amigo mío, ya está escuchando. Hasta la próxima.